Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. En esta ocasión voy a tocar un tema que quizá os parezca un poco repetitivo porque ya hace unos cuantos vídeos hicimos un vídeo, valga la redundancia, sobre eh, la literatura y el teatro en el tarot Rider-Waite-Smith. Lo que pasa es que desde entonces he leído y he aprendido una serie de... y he tenido la ocasión de observar una serie de detalles en el tarot Rider-Waite-Smith con la ayuda de libros como el gran libro del Rider-Waite-Smith Tarot de Sasha Graham o el Secretos del Rider-Waite-Smith Tarot de Marcus Katz y Tali Goodwin. He podido observar varias cartas del Rider que, aparte de las que os comenté, que reflejan el teatro de Shakespeare. Y he decidido dedicar un solo vídeo a todas las cartas, que en total son 6, que reflejan el teatro de Shakespeare en el tarot Rider-Waite-Smith. No debería sorprendernos el hecho de que Shakespeare aparezca tan repetidamente en esta baraja. ¿Por qué no debería sorprendernos? Porque Pamela Colman Smith trabajaba como ayudante de diseño de decorados, como de todo, era todo lo relacionado con lo artístico. Por poneros un ejemplo, que veremos una muestra de ello muy bonita ahora de continuación, hacía retratos de los actores del teatro que se vendían, que se imprimían y se vendían como hoy día venderíamos, los artistas venden fotos suyas. Tengamos en cuenta que estamos en una época en la que la fotografía todavía no era una cosa totalmente generalizada, y tanto en la prensa como en otros medios se tiraba muchísimo todavía del dibujo que se imprimía, del que se hacían copias impresas. Pamela dibujaba retratos de los actores que luego se vendían en el propio teatro como merchandising, como hoy día venderían pósters o postales de una obra de teatro, de un musical, os podéis imaginar, o de una película, ¿no? Entonces Pamela cumplía todas estas funciones en el Teatro Liceo, que era propiedad de uno de los mayores actores shakespearianos que han existido, Henry Irving, y él y la actriz Ellen Terry eran considerados grandes actores en todo tipo de teatro, tanto en el teatro clásico como en el teatro victoriano de la época. El teatro en el que destacaba, por ejemplo, Oscar Wilde en esa época, pero también eran unos maestros del teatro más clásico y sobre todo del shakespeariano. Sus Macbeth, Hamlet, etcétera, etcétera, pues eran la sensación. Entonces, Pamela tuvo muchas ocasiones de retratar obras de teatro de Shakespeare, de pintarlas, de observarlas, y no es algo que especulemos con ello, hay pruebas, ahora lo veremos a continuación, y evidentemente eso se tenía que verter en una cosa tan teatral como es un tarot, que está formado de escenas, ¿no? Bueno, pues yendo al grano, os aviso de que se van a repetir algunas cosas que dije en vídeos anteriores, porque es normal, porque hay cartas que ya hemos visto un poco por esto, pero también va a haber novedades, así que sin más preámbulo comienzo. Esta carta, por ejemplo, la vimos en su momento. Este es el 7 de bastos, y el 7 de bastos, que muchísimos me lo preguntasteis una y otra vez en su momento, me lo habéis preguntado muchas veces, que por qué el 7 de bastos lleva un zapato y una bota. Eso ya lo expliqué en su momento y lo vuelvo a explicar. El 7 de bastos lleva un zapato y una bota por una referencia directa precisamente a una obra de Shakespeare, a La fierecilla domada. La fierecilla domada es una obra que muchos conoceréis porque ha tenido adaptaciones en el cine, en el teatro, en el musical, hasta la saciedad. Es una obra controvertida porque es una obra que parte de un principio bastante machista, que es un hombre que intenta domar a una mujer. Es decir, es Petruccio que
que se casa con Kate, que es una fiera a la que su padre no consigue casar porque tiene mucho genio, y Petruccio se casa con ella y se propone domesticarla utilizando trucos y trampas para hacerle creer que él es un marido fiero, dominante, cosa que no es. Es un pícaro, es un poco golfo, y uno de ellos es montar broncas delante de ella, broncas completamente falsas e improvisadas con otros hombres, y hacer cosas muy raras que ella, haciéndole creer que ella tiene que aguantarlas porque su marido es una fiera, y si no, pues lo mismo que le está haciendo a otras personas se lo puede hacer a ella. Y una de las cosas raras que hace es presentarse a su boda así, con un zapato desatado y una bota. Así lo describe Shakespeare en la obra. O sea, no nos estamos inventando nada. Un zapato desabotonado y una bota. Y nada más contraer matrimonio con ella y llevársela, empieza a pelearse con todo aquel que pilla paso, o a fingir más bien que se pelea. ¿Por qué Pamela escoge esta vestimenta y esta prenda y esta forma y esta actitud para este personaje? Porque precisamente uno de los significados del 7 de bastos es lucha verbal, una lucha con palabras, es decir, no solo con las armas, con los bastos, sino defender lo que uno quiere hacer o lo que uno quiere conseguir con el ingenio y con las palabras, que es más o menos lo que hace Petruccio en la mayor parte de la obra. No llega nunca a hacer daño a nadie, ni a su mujer ni a nadie, todo es fingimiento, improvisación para impresionar y para asustar a su mujer. El 9 de oros es una muy bonita presentación también de cómo la escenografía y el teatro shakespeariano influyeron a Pamela en dos elementos muy diversos. El primero es la vestimenta del personaje femenino que preside el 9 de oros. La vestimenta está directamente inspirada en la que llevaba precisamente la actriz Ellen Terry, a la que nos hemos referido antes, en una obra de Shakespeare que es Las alegres comadres de Windsor. Aquí podéis ver, me la voy a poner delante para que la veáis. Aquí podéis ver la lámina que Pamela dibujó para esta obra, en la que aparece su protectora, porque era su protectora y casi la adoptó, su protectora Ellen Terry, vestida como la señora Page, una de las protagonistas de la obra. Las alegres comadres de Windsor es una comedia en la que dos señoras con maridos muy celosos deciden tomarle el pelo a sus maridos, que son celosos injustificadamente, haciéndole creer que aceptan las propuestas de un personaje shakespeariano muy querido, que es Falstaff, al que volveremos cuando veamos el 9 de copas. Falstaff es un caballero obeso, golfo, que solo piensa en comer y en divertirse y en los placeres de la vida, que aparece en las obras de Enrique IV y de Las alegres comadres de Windsor, y él además se cree muy inteligente, cosa que no es, porque estas dos señoras lo engañan y lo ridiculizan cuando él intenta conquistarlas, y también engaña a sus maridos haciéndoles creer que Falstaff ha conseguido algo. Al final se descubre toda la trama y Falstaff queda humillado y los esposos piden perdón a sus esposas. Aquí tenemos a la señora Page leyendo una carta de Falstaff y riéndose de él en soledad. Tanto la señora Page como su amiga, que ahora mismo no recuerdo el nombre, la señora Ford, ahora me ha venido, son dos señoras muy inteligentes, muy seguras de sí mismas, que saben muy bien que son honestas y fieles a sus maridos y que se burlan de sus maridos, de Falstaff y de todo el mundo, y llevan el hilo de la obra con muchísima gracia. Es la mujer segura de sí misma, como la del 9 de oros, la mujer que sabe manejar su entorno y hacer que prospere y que sea tranquilo y sereno. Parecido en la vestimenta, observar las mangas de Ellen Terry, la largura del traje, las mangas de Ellen Terry con esos estampados similares a los del vestido. Es evidente, el añadido del halcón probablemente alude tanto a tarots antiguos como el de Mantegna, donde aparecen personajes con halcones, como al hecho de que el dominio del halcón representa el dominio
de lo salvaje, el dominio de la naturaleza, el dominio de las cosas que aparentemente son incontrolables, ¿no? Entonces, este personaje femenino, con su seguridad y su aplomo, pues seguramente a Pamela le pareció muy natural plasmarlo como su amiga Ellen Terry, haciendo un personaje similar. Eso nos lleva precisamente al 9 de copas, en el que aparece un personaje que es clavado a Falstaff. Como acabo de decir, Falstaff es un personaje que aparece en 3 obras shakespearianas, en el Enrique IV, primera y segunda parte, se menciona en el Enrique V y aparece en Las Alegres Comadres de Windsor. Hay una leyenda que cuenta que su aparición en una obra no histórica, porque este personaje no es histórico, está hecho de pedazos de personajes históricos, pero no es histórico, pero aparece en una obra de teatro histórica, que es el Enrique IV, pero luego aparece en una comedia totalmente inventada. Eso dicen que es una leyenda que no tiene ninguna base, a petición de la reina Isabel I, que le pidió a Shakespeare presentar a Falstaff enamorado y cortejando a mujeres. Y dicen que Shakespeare la complació. No se sabe si es verdad. El caso es que Falstaff encarna, sobre todo en la obra de Enrique IV, el personaje que está obsesionado con disfrutar de la vida, con beber, con comer, con festejar con mujeres, con aprovecharse económicamente de los demás, roba también, miente, y es un compañero que escoge el príncipe Harry, el hijo del rey Enrique IV, como amigo mientras es príncipe. En el momento en que es rey, lo desecha, lo reniega de él y lo destierra, eso sí, con un destierro cómodo, pero lo destierra y lo aleja de él porque ya ha pasado el momento de la diversión y ahora las cosas son serias. Falstaff en esta carta representa la satisfacción de la vida y el gozar la vida, pero se representa también la advertencia implícita de que a veces el goce de la vida no puede ser el centro de todo lo que queremos, porque se nos pueden estar pasando otras cosas y podemos perder otras cosas, por ejemplo, el respeto de los que nos rodean, que van madurando, pasando a cosas más serias, y nosotros seguimos nada más que queriendo fiesta y disfrutar y salir todas las noches y beber, que está muy bien, pero hay otras cosas en la vida. Y hablando de reyes, pasamos al 4 de oros. El 4 de oros tiene un personaje muy curioso sujetando las monedas. Digo muy curioso porque el aspecto rápidamente nos evoca a un personaje shakespeariano muy conocido, que es un personaje histórico también, el rey Ricardo III. Lo que pasa es que Shakespeare se fue a una representación de este rey estereotípica de la época como un rey malvado, deforme físicamente, jorobado. Observad la curiosa forma de los hombros de este personaje, con el pelo muy negro, que eso en la Inglaterra de la época se consideraba negativo. El rey Ricardo III es un personaje que se consideró hoy día está muy reivindicado y muy justificado por los historiadores. Hace poco se encontró su cadáver en un aparcamiento de coches y se le dio un entierro digno, y es un personaje que está muy justificado y muy digamos reivindicado por los historiadores hoy día, pero durante muchos años se consideró un rey malo, malísimo. Su deformidad física para sus contemporáneos era una prueba de que era un ser marcado por la maldad, que había asesinado a sus sobrinos los encerró en la Torre de Londres y los hizo desaparecer para coger el trono, que asesinó a su mujer, que era malísimo, y que murió en la famosa batalla de Bosworth, y dijo en la obra de Shakespeare, dice una frase que todos habréis oído, que es un caballo, mi reino por un caballo. Y precisamente ahí es donde Pamela pone el punto en este personaje. Digamos que en este personaje que se está aferrando a esas monedas con esa desesperación, es donde
Pamela nos dice por qué ha escogido este personaje, porque igual que Ricardo III, cuando lo veía todo perdido y en la obra de teatro sabía que, porque antes de la famosa batalla en la obra de teatro se le aparecen los fantasmas de todas las personas a las que ha matado y le maldicen, sabiendo que su destino está decidido, que tiene que morir porque es malo, y en vez de arrepentirse e intentar por lo menos morir arrepentido, se aferra salvajemente a la existencia y a la última posibilidad y a que me den un caballo que salga de aquí. Es el aferrarse a lo material cuando ya lo material no puede darte nada, que es la cara negativa de esta carta, que nos indica que debemos ser prudentes y aferrarnos a lo que tenemos, pero también que si nos aferramos demasiado estamos perdiendo de vista otras cosas. Eso me lleva a las dos últimas cartas que vamos a ver, el 2 y el 3 de bastos. Las dos están inspiradas en la misma obra de teatro, El mercader de Venecia, en dos personajes distintos. Uno de ellos es una mujer, aunque aquí claramente o casi claramente vemos que es un hombre. En la obra de teatro del mercader de Venecia, que también conoceréis todos, que es sobre un personaje, el personaje de Shylock, que es el mercader, un personaje de Antonio, un mercader veneciano, que por una deuda al judío Shylock está a punto de perder su corazón, porque Shylock había pedido una libra de su carne si no pagaba y le dice que sea su corazón, porque en fin, porque es desgraciadamente el estereotipo del judío malo, malísimo. En la Inglaterra de Shakespeare era común. Había otra obra todavía más horrible de su amigo Marlowe, que era El judío de Malta, que ahí ya ni entro porque eso era espantoso. Entonces, lo que yo quiero decir es que frente a este judío malo, malísimo, uno de los se enfrenta para salvarlo a Antonio, Porcia, que es la prometida de Antonio, y que se disfraza de abogado. Y con una serie de razonamientos consigue. El razonamiento básico es: tú has pedido una libra de su carne, pero de sangre no hemos dicho nada, así que si puedes sacarle el corazón sin sacar sangre, vale, pero si no, pues entonces no vale lo que has pedido. Con ese razonamiento Porcia gana el juicio, y Porcia va vestida ¿de qué? De abogado de la época. ¿Qué es esta vestimenta que lleva este personaje? Existen, aunque yo no las tengo, imágenes de Ellen Terry vestida de Porcia que son muy parecidas a este dibujo. ¿Y por qué este personaje que está meditando y reflexionando con el mundo en la mano va vestido de esta manera? Porque es un personaje que reflexiona sobre el conocimiento, la sabiduría, sobre lo que es poder resolver todos los problemas y aún así sentir que te falta algo. Porque El mercader de Venecia es una obra muy curiosa que acaba bien, pero deja una ligera sensación de tristeza. Si alguno la habéis visto, yo sí, en teatro, no solo leerla, pues es así, ¿no? Es la sensación de tener el conocimiento, de tenerlo todo y aún así que te falte algo. Como creo recordar que es Arthur Waite el que dice que es como Alejandro Magno cuando ya no le quedaban mundos, cuando él creía que ya no le quedaba más mundo que conquistar. Es algo así, ¿no? Y la otra y última carta, ya para no aburriros más, es el 3 de bastos. En el 3 de bastos el personaje ahora es Antonio, el mercader. Una de las cosas que también contribuyen a arreglar todo el problema es que inmediatamente después de que el juicio es sentenciado a su favor, a favor de Antonio, finalmente llegan los barcos que se retrasaban y que fueron causantes de todo el problema, los barcos con sus mercancías, que le hubieran permitido devolverle el dinero a Shylock, y llegan tarde, pero llegan. Y entonces, si veis esos barcos en el horizonte, se ven muy pequeñitos. Esta persona está viendo sus barcos llegar. El 3 de bastos representa el desenlace de algo, después de mucho tiempo de esperarlo, la llegada de esos barcos. Y es como en la culminación final de un largo esfuerzo o de una larga espera. Y bueno, espero no haberos aburrido mucho yo.
y os emplazo para el próximo vídeo. Un saludo.